Buenos días, hoy es el 31 de agosto y esto es el grupo 01 de cálculo 3. Hoy vamos a intentar terminar curvas y luego entrar en derivación parcial. Es que perdimos una clase cuando el Zoom dejó de funcionar hace una semana, pero ahora vamos a intentar recuperar ese tiempo. Primero, vamos pues a compartir la pantalla. Siempre la conexión es lenta o lerda. Ahí está. Y nosotros estamos examinando curvas. Ahora, la última cosa que nosotros vimos en curvas era el triedro, para recordarles, el triedro de Cartan. El triedro de Cartan. Ese es un triplete de vectores unitarios. Uno comienza con la curva C de t. T0 menor o igual que t, menor o igual que t1, donde eso incluye la posibilidad de que t0 es menos infinito y t1 es más infinito, por ejemplo, que sucede en el caso de la recta. Las tres vectores asociados con el punto C de t son, en primer lugar, el vector tangente unitario, t, que se define a dt de S, donde S, nosotros sabemos, significa longitud de arco, pero también es a t punto sobre S punto, donde S punto es la magnitud de t punto. Luego uno tiene el vector normal principal. Uno tiene, si uno define, uno tiene n. Es t punto sobre la longitud de t punto. Y la curvatura kappa es la longitud de dt. Hay un error aquí. T es de C, de S.
Y ese es dt de S, la magnitud y eso es perdón, eso aquí, es que es temprano en la mañana, hay que pedir disculpas, errores tontos. Esto aquí es C punto. Ahora, dt es la magnitud de t punto sobre S punto. Ok. Finalmente, el tercer vector unitario asociado con cada curva que es perpendicular a los dos es t cruz n. Eso es el triedro de Cartán. Y nosotros vimos lo que es como un sistema de coordenadas móvil, donde el origen recorre la curva y en cada punto esos tres vectores unitarios mutuamente perpendiculares describen en cierta manera la forma de la curva. Ahora voy en forma rápida a repasar los tres ejemplos que nosotros tuvimos de la curva para indicar algo sobre ese triedro. Ejemplo 1. Uno tiene de que C es la génesis, es coseno 3C, seno 3C, y 4T. Y normalmente suponemos que T es mayor o igual que 0. Bueno, en tal caso, nosotros calculábamos como ejemplo de que dt de S que ese punto sobre ese punto nosotros calculábamos que esto es menos 3/5 coseno 3t, seno, perdón, uh, 3/5 coseno 3t y 4/5. Y, perdón, 0. Y claro, esto es t punto.
Hicimos ese cálculo cuando estuvimos examinando la reparametrización. Ahora, la longitud de esto, de t punto, sobre ese punto, que por definición es la curvatura, usando la identidad más famosa en la matemática, es la constante 9 entre 25. Y el vector normal es simplemente menos coseno 3t y menos seno 3t y 0. Y finalmente, calculando el vector binormal, yo dejo ese a ustedes, sale 4/5 seno 3t menos 4/5 coseno 3t y la constante 3/5. Si uno quiere recordar aquí recordamos cómo aparece este génesis. Y aquí tenemos el eje de X, el eje positivo de y el eje positivo de Z. Y la curva
Va así. Y sigue así. Ahora, veamos el punto C de T. Tenemos en este punto tres vectores unitarios. Primero tenemos el vector tangente. Luego tenemos el vector normal unitario y ese va hacia adentro. Apuntando hacia el eje de Z. Y finalmente tenemos el vector binormal. Ese es B. Aquí uno tiene T. Y uno tiene N. Y aquí está el punto. C de T. Este origen, si quiere pensarlo así, de el triedro móvil que va recorriendo la hélice desde su punto inicial. Y esos son los tres vectores tangentes unitarios a lo largo de este triedro móvil o triedro de Cartan. Bueno, ahora pasamos al segundo ejemplo. Una cosa, hay dudas sobre este primer ejemplo. Ese es el mismo dibujo que tuvimos de ese hélice la vez pasada. Simplemente esta vez estoy incluyendo el dibujo del triedro de Cartan. Ok, el segundo ejemplo es la parábola cúbica de Rennes. C de T es T, T2 sobre raíz de 2 y T cubo sobre 3. Otra vez suponemos que T es mayor o igual que 0. Bueno, ahí nosotros calculábamos de que T mismo
ya usando la fórmula de que el C punto sobre S punto es 1 entre 1 más T2 raíz de 2T entre 1 más T2 y T cuadrado entre 1 más T2. Bueno, aquí para calcular la normal, uno sabe de que hay que calcular de T de S. Que es T punto sobre S punto. Y al calcular eso es T punto sobre 1 más T cuadrado. Ese calculábamos la vez pasada en clase. La longitud de arco. Y eso sale a menos 2T sobre 1 más T2 al cuadrado. Raíz de 2. 1 menos T2 sobre 1 más T2 al cuadrado. Y finalmente, 2T. Eso al cubo, perdón. Y finalmente 2T sobre 1 más T2 al cubo. Ahora, la longitud de este vector es la curvatura. Y la longitud, después de un cálculo tedioso, pero nada retante, simplemente tedioso, es raíz de 2 sobre 1 más T2 al cuadrado. Por tanto, pues ese es el primer vector en el triplete. N, la normal principal, sale 1 entre 1 más T2 por menos raíz de 2T Uh, 1 menos T2 y raíz de 2T. Ok. Finalmente, B, uno simplemente forma el producto cruz y uno obtiene 1 entre 1 más T2
por T2 menos raíz de 2t y 1. Eso pues es el triedro de Cartan para la parábola cúbica de Christopher Wren, el famoso arquitecto británico. Ahora, voy a finalmente introducir un último tópico sobre curvas y ya voy a cambiar pantalla. Y eso es aceleración y curvatura. Ahora, nosotros sabemos de que la velocidad v de t es c punto de t y recordando de que es la rapidez, su magnitud es la rapidez y la dirección es el vector tangente unitario, es v de t sin notación de vector por t. Ese es nuestro punto de partida, de que el vector de velocidad es la magnitud, que se llama la rapidez, nosotros recordamos, por el vector tangente unitario t. ¿Okay? Ustedes recuerdan, demostrábamos de que la velocidad tiene la dirección del vector tangente. ¿Okay? Y su magnitud es la rapidez y su dirección es la dirección del vector tangente unitario t. Okay. Ahora, la aceleración nosotros vemos en la primera clase es v punto de t, o si quiere la segunda derivada de c. Pero esto es d de t de este producto, v a de t a por t. Donde v es el escalar, la rapidez. Bueno, ok. Resulta de que este producto de un escalar por un vector obedece la ley del producto para como en cálculo 1. Entonces, esto es la derivada del primero, v punto de t, por el primero sin derivar, más el primero sin derivar, v de t,
por T punto. Bueno, ¿qué es V punto? V es d de t de la magnitud de C punto. Y uno tiene por t más V de t A por t punto. Pero por la definición de longitud de arco, eso es d de t de ese punto por t punto, por t sin punto, más, y la rapidez, sabemos, es ese punto por t punto. Y eso es simplemente ese punto de t más ese punto por ¿qué es t punto? Si ustedes recuerden, t punto es la curvatura por ese punto por la normal. Así obtuvimos el vector normal. O uno tiene ese doble t más kappa, ese punto al cuadrado por n. Así hemos verificado o demostrado, si quiere, un resultado importantísimo, ambos en la matemática y en la física, de que el vector A, aceleración, es una combinación lineal del vector tangente y el vector normal. Es AT por T más AN por N, donde AT es ese punto, AN es kappa, ese punto cuadrado, esto es la descomposición de la aceleración en vectores tangentes y normales, y sus componentes son AT y AN, donde AT es ese punto y AN es kappa por ese punto al cuadrado. Ahora, eso nos da una manera de calcular la curvatura. Uno calcula la aceleración, uno calcula AN,
Ah, pero hay una manera más fácil que voy a indicar. Uno le gustaría calcular directamente la curvatura. Y es muy fácil chequear que la curvatura es la magnitud de C punto cruz C punto punto sobre la magnitud de C punto al cubo. Y una vez que uno tiene la curvatura calculada así, uno puede sustituir en la fórmula de arriba y ese le da la fórmula para n. Que n es a menos ATT sobre AN. Así, una vez que uno tiene la curvatura calculada directamente a partir de la definición de C, no hay ninguna S interviniéndose aquí. Uno puede calcular la componente normal, AN. Y una vez que uno tiene AN, la fórmula abajo nos da la expresión que nos da el vector unitario normal principal. Eso es el uso más importante para nosotros de las componentes tangenciales y normales de la aceleración. Nos da una manera para calcular el vector normal dado la curvatura y tenemos una fórmula explícita para la curvatura. Bueno, con eso voy a dejar curvas. Hay varios ejemplos en el libro de Pita que no voy a repetir aquí, ¿ok? Lo que es importante es comprender el origen de una de estas fórmulas, como el ejemplo de la aceleración. La curvatura, uno simplemente verifica, uno calcula C punto C doble, forma su producto cruz, y uno sí obtiene la curvatura multiplicado por ese punto al cubo. Bueno, entonces ya dejamos curvas. Una cosa, hoy es la última vez que voy a mandar invitaciones a clase. Ya ustedes tienen el eslabón o el link para las reuniones de Zoom para la clase y siempre es el mismo para el resto del semestre, ¿ok? Entonces hoy, o ayer si quiere, fue la última invitación, tenía que hacerlo una vez más para tomar en cuenta las últimas versiones de los que están matriculados también por inclusión, pero ya todos tienen su invitación y siempre es el mismo. Ahora, abandonamos pues esto. Derivación parcial.
la derivación parcial. Muy bien. Bueno, aquí, primero, la definición algorítmica. Definición algorítmica. Vea, en cálculo 1, ustedes aprendieron de que la derivada es el límite del cociente en diferencias. Y tenían que estudiar todos un poquito sobre límites. Y nosotros también podemos plantear una definición en términos de límites de lo que es la derivada parcial. Pero para nosotros, para el propósito de nosotros, efectivamente es un montón de paja, porque nosotros no vamos a gastar mucho tiempo en las sutilezas de límites. Si estuviera esto, si estuvimos en MA 450, sí. Pero en este curso no. Lo que es interesante o importante en este curso es que ustedes pueden calcular la derivada parcial. Entonces, ¿cuál es la definición? Bueno, es muy simple. Es la derivada de cálculo 1. Entonces, la derivada parcial la derivada parcial que uno escribe de f de x, y, z, punto, es la derivada de cálculo 1. De f con respecto a x si uno mantiene, si se mantiene
Las otras variables constantes. La derivada del cálculo 1. O sea, todo lo que usted aprendió en cálculo 1 es inmediatamente aplicable aquí. Simplemente uno ignora los demás variables, son constantes, y uno deriva según las reglas que usted aprendió en cálculo 1. Veamos un ejemplo para fijar ideas. Ejemplo. Sea f la siguiente función de dos variables. X al cuadrado menos 3xy más logaritmo natural de x2 más y2. Ahora, en este caso hay dos variables, ¿ok? Bueno, fx, a mí me gusta la notación central. Usted vea derivada parcial, uno tiene f con el subíndice x. Bueno, aquí uno tiene la derivada de f respecto a x, manteniendo la y constante, es 2x menos 3y más 2x sobre x2 más y2. Esa sería la derivada de y de x, si ustedes estuvieran en cálculo 1. ¿Okay? Ahora, pero esto se aplica a la derivada respecto a y. Por eso se llama derivada parcial, porque uno está usando únicamente una parte de las variables. Si uno esta vez, si vamos a derivar respecto a y, eso significa de que se mantiene la x constante. Entonces sería menos 3x más 2y sobre x2 más y2. Ahora, también uno puede escribir usando la notación de subíndices numéricos. Esto es f, y usando la notación de subíndices numéricos, ese es f1 y ese es f2. ¿Por qué? Porque 1 es la primera variable según el orden de las variables y es la segunda variable según el orden de las variables. ¿Ok? Entonces, ahí es un ejemplo de
la manera como uno calcula, es puramente cálculo 1. Completamente cálculo 1. Absolutamente nada nuevo ahí. ¿Okay? Entonces, gracias a Dios, por lo menos ese es fácil. Es que lo que cuesta en derivación parcial no es el proceso de derivar en sí. Lo que es complicado en derivación parcial, como vamos a ver más adelante, es la regla de la cadena. Si uno va cambiando variables, ¿cuál es la derivada respecto a la nueva variable? Y ahí sí, la situación puede ponerse complicada, pero por ahora no. Bueno, ahora esa es la definición algorítmica. La derivada parcial con respecto a una variable particular es la derivada como de cálculo 1 con respecto a esa variable particular. ¿Okay? Ahora, 2. Orden superior. Ahora, igual como en cálculo 1, uno puede derivar de nuevo, calcular una segunda derivada. Pero se pone un poquito más complicada porque de las diferentes posibilidades. Entonces, uno tiene, supongamos que derivamos una segunda vez respecto a x. Entonces, uno tiene la derivada de f respecto a x de la derivada de f respecto a x. Bueno, ese se escribe en dos maneras. Ese se escribe la derivada de segundo orden de f respecto a x 2 veces al cuadrado. También, usando la notación de subíndices, uno tiene f xx o uno tiene f uno, 1. Y en nuestro caso, para nuestro ejemplo particular, sería 2 más bueno, si aquí uno tendría lo que está abajo por la regla del cociente. Bueno, no mentira. En este caso, uno tendría 2y por la derivada de x2 más y2 a la menos 1
con respecto a X. Y eso es 2 más 2y por el exponente menos 1. Por la derivada a lo que está adentro a 1 potencia menos, que es a la menos 2, x2 más y2 al cuadrado, por la derivada a lo que está adentro con respecto a x, que es 2x. Por tanto, uno tiene 2 menos 4 xy sobre x2 más y2 al cuadrado. Eso sería la segunda derivada respecto a x. Y algo parecido si uno calcula la segunda derivada respecto a y. Pero ya con funciones de varias variables aparece un fenómeno de que nunca sucede con funciones de una variable. Uno puede calcular la derivada respecto a y de la derivada de f respecto a x. O en la notación de subíndices sería f y eso sería x, y. Primero respecto a x, luego respecto a y. O f 1, 2. Y en este caso, hay que derivar fx con respecto a y. Y uno tiene menos 3 menos 4 x, y sobre x2 más y2 al cuadrado. Eso se llama, y voy a hablar de eso en un momento, una derivada mixta o cruzada. ¿Okay? Pero también podemos hacerlo según el otro orden. La derivada, primero, primero respecto a x. Derivada que también sería f yx, y seguido por x,
sería derivada f 2,1 y esta bueno, hay que derivar f y e con respecto a x y eso me da menos 3 menos 4 y x sobre x2 más y2 al cuadrado. Y vea, aquí ocurre algo que es totalmente desconocida en funciones de una variable. Estas dos derivadas cruzadas o mixtas son iguales. Salieron iguales. Y vea, esa no es una función trivial, es una función que involucra componentes trascendentales del logaritmo natural. De hecho, es compuesto con otra función x2 más y2. Y vea, las dos derivadas cruzadas. F, x, y es idéntica con f, y, x. Las cruzadas son iguales. Las derivadas cruzadas, o mixtas también se dice, son iguales. ¡Qué barbaridad! Ese viene de la nada. En primer lugar, no hay derivadas cruzadas cuando uno tiene únicamente una variable. Pero aquí, ¿quién iba a imaginar de que funciones que pueden ser muy complicadas, ok? Y aquí ustedes pueden ver la forma en la cual x entra y y entra en f, no son simétricas de ninguna manera, pero las derivadas cruzadas siguen iguales. Bueno, ese es un famosísimo teorema de Schwartz. Eso es el teorema de Schwartz que él demostró en 1872. Ahora, es el teorema de Schwartz porque él lo demostró por primera vez en ese año, aunque fue conocido, pero nadie lo había demostrado. De hecho, hasta Euler, 100 años antes, había usado el resultado y otros matemáticos, pero Schwartz fue el primer matemático a presentar una demostración completamente rigurosa, indicando condiciones bajo de las cuales esa igualdad existe.
es que hay funciones donde eso es falso. ¿Ok? Claro, son funciones patológicas. Y en el libro de Pita, y en otros libros también, pero en particular en el libro de Pita, hay ejemplos patológicos de que para ustedes en ingeniería y en matemática de ingenieros, ese tipo de función nunca aparece, ¿ok? Son muy de interés para los matemáticos puros, pero para la práctica, casi esas patologías, perdón, nunca entran en nuestras contemplaciones, ¿ok? Ahora, hay que mencionar, mientras que estoy hablando de Schwartz, déjeme quitar esta, de que sigue, el teorema de Schwartz vale no solamente para funciones de dos variables, pero también para funciones de 3 y 4 y 28 variables. Uno puede tener, por ejemplo, si f es f de x, y, z, 3 variables, uno puede tener f 1, 1, 2 igual f 1, 2, 1 igual f 2, 1, 1, por ejemplo. Y cualquier combinación o permutación de los subíndices produce la misma derivada, en este caso sería una derivada de orden 3, ¿ok? Pero, por ejemplo, f de 1, 2, 3 igual f de 1, 3, 2 igual f de 2, 1, 3, ya. Igual, punto, punto, hay 3 más. Es las 6 permutaciones posibles. Y igual para 4 variables y 5 variables. Todo eso son versiones del teorema original de Schwartz. Ahora, Schwartz, el nombre de Schwartz aparecerá también más adelante. Schwartz fue famoso por resolver problemas concretos, pero usando métodos de gran aplicación más allá de su aplicación para los problemas concretos a los cuales él los aplicó. ¿Okay? Él fue alumno de uno de los mejores matemáticos de todos los tiempos, Weierstrass. Carlos. Vivió 1815
hasta 1893. Déjame intercalar unas palabras. Weierstrass se llama el papá de rigor. Fue él que introdujo la famosa definición delta epsilon para límites. Él fue alguien que nadie imaginaba que iba a ser matemático. Más bien, cuando su papá lo mandó a la Universidad de Heidelberg para estudiar Derecho, él pasó los 4 años en Heidelberg haciendo 2 cosas. Pachangueando, ¿ok? Y tal vez ustedes han oído de la costumbre en el siglo XIX en Heidelberg de que alumnos hacían duelos con sablas o espadas muy largas y cada uno intentaba poner cicatriz en la cara de otro, ¿ok? Para mostrar que había participado en un duelo y era una señal de honor. Bueno, es un hecho de que Weierstrass, porque tenía él un cuerpo como un oso, enorme, físicamente enorme. Él tenía 72 duelos en Heidelberg y nunca fue cicatrizado. Ningún oponente pudo ni tocarlo, ¿ok? Pero cuando él volvió a la casa después de 4 años de vagancia, su papá estaba furioso y su papá, con cierta palanca política, pudo conseguir a él trabajo enseñando chiquitos en una primaria de ortografía o escribir, ¿ok? Y unos otros cursos en primaria. Y ahí Carlos Weierstrass pasó 15 años enseñando chiquitos en primaria. Y nadie sabía de que él a la vez había aprendido matemática superior y él estaba preparando obras de matemática que iba a causar revoluciones. Voy a dejar el cuento ahí. Más adelante voy a hablar otra vez de la manera como Weierstrass apareció como una bomba atómica en el mundo de la matemática del siglo XIX, después de escapar de la escuela de primaria, pero eso viene después. Pero él tenía muchos alumnos. Él finalmente terminó como profesor en la Universidad de Berlín y Schwartz fue uno de sus alumnos más famosos. ¿Okay? Bueno, eso es el teorema de Schwartz. Nosotros, en este curso, no vamos a intentar demostrar ese teorema. Es muy interesante la demostración, pero no. Eso es para MA 450. Y para los alumnos que tienen interés en las sutilezas de los límites y de razonamiento matemático, MA 450 es el curso que vale la pena tomar. ¿Ok? Ahora, hay una última cosa que voy a mencionar. El tiempo ya casi está terminándose. Si ustedes recuerdan la definición que yo di a ustedes de derivadas parciales, ¿qué son? Son derivadas de cálculo 1. ¿Ok? Si ustedes recuerdan, en cálculo 1, uno tenía una interpretación geométrica de la derivada. La derivada era la pendiente de la recta tangente a la curva y igual f de x. ¿Okay?
Entonces, para recordarles muy rápidamente, en cálculo 1, uno tenía la curva y igual f de x. Y en algún punto, de la curva, en el punto A0, uno tenía, y aquí uno tiene el punto AB, la recta tangente a la curva, y la pendiente, la derivada, f' f' de A era la pendiente de la recta tangente. La pendiente de la recta tangente. Y la recta tangente aquí es esa. Entonces, esa recta tangente tiene pendiente f', ¿ok? Y esa fue la interpretación geométrica que ustedes aprendieron en cálculo 1 sobre la derivada. Bueno, parece razonable la siguiente observación de que nosotros sabemos de que cada derivada parcial es una derivada de cálculo 1. Repito, cada derivada parcial, esa es la definición algorítmica, es una derivada de cálculo 1. Pero cada derivada de cálculo 1 es la pendiente de una recta tangente. Eso sugiere de que toda derivada parcial
derivada parcial es la pendiente de una recta tangente. Cada derivada parcial es la pendiente de una recta tangente. Claro, uno tiene que decir, de veras, entonces, ¿cuál recta tangente y a cuál curva? Bueno, ese hay que ver. Entonces, en la próxima clase vamos a ver de cuál curva es la derivada parcial, la pendiente de la recta tangente a tal curva. Vamos a presentar la interpretación geométrica de la derivada parcial. Vamos a ver de las dos derivadas parciales mixtas, nos lleva a un nuevo ente geométrico. No una recta tangente, sino un plano tangente. Algo que nunca apareció en cálculo 1. Y el plano tangente nos llevará a lo que se llama la diferencial o el teorema del incremento finito, luego a los cálculos aproximados y finalmente a la regla de la cadena. Ahora, no se olvide, bueno, antes de seguir, hay dudas sobre cualquier parte. Hay dudas sobre cualquier parte de lo que yo he discutido hoy. No, profe, muchas gracias. Bueno, no se olvide, tengo consulta a partir de las 9 hoy, de las 9 hasta las 11:30. Y si ya tiene dudas que usted quiere discutir, con mucho gusto intento aclararlos a partir de las 9, ¿ok? Entonces, hasta jueves, si no llega a consulta, y no se olvide mañana, la clase será grabada en Facebook y ustedes lo pueden revisar ahí. Entonces, terminamos. Bueno, profe, Y muchas gracias. hasta luego a todo el mundo. Gracias, profe.